Bienvenidos una vez más al canal, donde cada semana exploramos mundos fantásticos y nos sumergimos en las más increíbles aventuras. Hoy, nos adentraremos en un relato épico lleno de tesoros ocultos, valientes piratas y emocionantes desafíos. Prepárense para zarpar hacia la isla del tesoro perdido. Comencemos. Mateo, un niño aventurero con sueños de navegar por los 7 mares, vivía en un pequeño pueblo costero. Su fascinación por los relatos de piratas y tesoros perdidos lo llevaba a explorar la playa cada día en busca de alguna pista sobre las leyendas marítimas. Un día, mientras caminaba entre las rocas, una botella vieja llamó su atención. Dentro encontró un pergamino amarillento cuidadosamente enrollado. Con manos temblorosas, desenrolló el papel y descubrió un mapa antiguo marcado con líneas misteriosas y símbolos enigmáticos. Era el mapa de la legendaria isla del tesoro perdido. Lleno de emoción y con el corazón latiendo con fuerza, Mateo decidió embarcarse en la aventura de su vida para encontrar el tesoro perdido. Sabía que no podía hacerlo solo, así que buscó a su amigo Tomás, un carpintero ingenioso conocido por su destreza con las manos y su ingenio. Juntos, pasaron días planificando y construyendo un pequeño bote con madera recogida de la playa y tela vieja. Aprovisionaron el bote con comida enlatada, agua fresca y algunos instrumentos de navegación que Tomás había construido con habilidad. Con lágrimas en los ojos, se despidieron de sus familias, prometiéndoles que regresarían con historias de aventuras inolvidables. Navegaron durante días bajo el sol radiante y las noches estrelladas, siguiendo la brújula y las estrellas como su guía. En el camino, se encontraron con delfines juguetones que nadaban junto al bote y aves marinas que les mostraban el camino. Sin embargo, no todo fue fácil. Enfrentaron tormentas furiosas que amenazaban con hundir su pequeña embarcación y olas gigantes que los desafiaban a cada paso. Pero su valentía y determinación los mantuvieron firmes en su búsqueda del tesoro perdido. Finalmente, después de una larga travesía llena de peligros y desafíos, divisaron tierra firme en el horizonte. Habían llegado a la isla del tesoro perdido. La isla se alzaba majestuosa frente a ellos, con playas de arena dorada, palmeras altas y exuberante vegetación que se mecía con la brisa marina. Con el mapa en mano, Mateo y Tomás se adentraron en la densa jungla que cubría gran parte de la isla, emocionados por lo que encontrarían en su interior. En la jungla, cada paso era una aventura en sí misma. Avanzaban con cautela, esquivando enredaderas y ramas caídas, mientras los sonidos de la naturaleza los rodeaban, el canto de los pájaros, el rugido lejano de los monos y el zumbido constante de los insectos. De repente, una liana gigante se desprendió de un árbol y cayó justo delante de ellos con un estruendo atronador. Tomás, con reflejos rápidos como el rayo, logró esquivarla por un pelo, pero Mateo tropezó y cayó al suelo con un golpe sordo. En ese momento, un rugido feroz resonó en la selva, anunciando la presencia de un jaguar acechando entre las sombras. Mateo se quedó paralizado de miedo, pero Tomás, sin titubear ni un segundo, cogió una rama gruesa y la lanzó contra el animal, que retrocedió sorprendido y huyó entre la maleza. Con manos temblorosas pero corazones valientes, continuaron su camino hacia el corazón de la isla. En el templo del tesoro, rodeados por las ruinas antiguas y la historia olvidada, Mateo y Tomás se encontraron con el mayor desafío de todos: 2 esqueletos de piratas guardianes, armados con espadas oxidadas y ojos vacíos que parecían seguir cada movimiento de los intrusos. Pero Tomás, con su ingenio habitual y su capacidad para pensar con rapidez bajo presión, ideó un plan audaz para distraer a los guardianes y abrirse paso hacia el tesoro. Utilizando los cocos caídos y las ramas rotas, construyó un muñeco improvisado con forma de pirata y lo lanzó hacia los esqueletos. La artimaña funcionó a la perfección, y los guardianes, confundidos por el engaño, se abalanzaron sobre el muñeco con voracidad, dejando la entrada al cofre desprotegida. Superando cada obstáculo con astucia y trabajo en equipo, llegaron al corazón de la isla, donde se encontraba el tesoro, un cofre cubierto de musgo y enredaderas, resplandeciente bajo la luz del sol. Los ojos de Mateo y Tomás brillaban con anticipación mientras se acercaban al cofre, preguntándose qué tesoros ocultos albergaría en su interior. Con manos temblorosas pero determinadas, Mateo y Tomás abrieron el cofre y se encontraron con un tesoro más allá de sus sueños más salvajes. Monedas de oro relucientes, joyas centelleantes y artefactos antiguos se derramaron ante ellos, deslumbrándolos con su esplendor. Pero más allá de la riqueza material, lo más valioso que encontraron en ese momento fue la amistad y la confianza que habían compartido a lo largo de su increíble aventura. El regreso a casa fue un triunfo celebrado por todo el pueblo.
Mateo y Tomás regresaron como héroes, con el tesoro perdido a cuestas y corazones rebosantes de historias por contar. Compartieron su botín con los aldeanos, ayudando a mejorar las vidas de aquellos que habían sido su apoyo durante toda su vida. Y aunque su aventura en la isla del tesoro perdido. Si te ha gustado esta emocionante aventura y quieres seguir explorando mundos fantásticos con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ni una sola historia. Hasta la próxima aventura, amigos. Que los sueños de explorar y descubrir nunca se apaguen.